Ahora todos son negros, gays, sin piernas, mudos y mujeres. ¿Alguna vez te has preguntado qué ha llevado a que tantas películas tengan este tipo de personajes? ¿Realmente hemos llegado a lo que conocemos como inclusión forzada? A través de algunos videos aquí, hemos hecho un repaso muy ligero sobre la revolución tecnológica del hombre a través de la historia. Y podrá ser cansado estar analizando una y otra vez la revolución industrial como el principal motor de muchos de nuestros fenómenos sociales actuales. Pero es que neta lo es. Y es que hay que entender que previamente el feudalismo realmente limitaba el pensamiento colectivo. Si bien había guerras y batallas ideológicas, en realidad estaban motivadas por un sector privilegiado que mandaba a las masas a matarse en guerras por territorio, con el pretexto de defender una religión o pensamiento. Irónicamente lo que vivimos hoy, pero antes era de a huevo te mataban. Sin embargo, algo de lo que no hemos hablado en este canal que desencadenó la revolución industrial fue la Ilustración. Una era después del medievo, donde los hombres con peluca con tiempo libre se cansaron de ser adoctrinados y pensaron que de ahora en adelante no sería un rey o una religión la que dictara el destino de la humanidad, sino la razón. La Ilustración en el siglo XVII nos trajo personajes como René Descartes, que nos voló la cabeza con su frase cogito ergo sum, pienso, luego existo. Toda la realidad se mide a través del ser humano, pues no podemos percibir la realidad más que a través de nuestros sentidos. Existo porque pienso, porque soy autoconsciente de mi existencia, y por ende todo lo demás se entiende a través de nosotros, y se desdobla a través de nuestra percepción. Este cambio llevaría entonces a la evolución de la tecnología y de la industria. Bueno, pero ¿y qué tiene que ver todo esto con la inclusión forzada? Paciencia, la Ilustración es sumamente importante en todo esto, porque es el origen del humanismo moderno. El entender que cada ser humano es lo más importante que existe en el planeta, porque es a través de nosotros que entendemos el mundo. Por tanto, cada persona vale igual. No existe un mandato divino que dicte que un rey sea el que debe de gobernar. Así surgió la democracia. Y aquí viene el principal motor de todo, la revolución. La Ilustración nos demostró que la imposición ideológica debía terminar, pero eso no significó que el Papa o los reyes iban a renunciar a sus beneficios. Y como los reyes no quisieron soltar el poder, hubo que ejercer un poquito de presión, cortándoles la cabeza, claro. En 1789, poco después de que la Ilustración había dado las bases para un cambio ideológico, fue necesario imponer las ideas como mejor se imponen en este mundo, a chingadazos. La Revolución Francesa acabó con la monarquía en este país, instituyó la democracia y consiguió una enorme ola de repercusiones a través del mundo. Tarde o temprano, desde España hasta Japón o la Nueva España, la monarquía cayó. El privilegio cayó a favor de las masas, quienes clamaron, yo también importo. Claro, nada fue tan fácil. Algunos países que se dicen avanzados hasta hoy, se resistirían a ver a sus decrépitos monarcas caer. Y por otro lado, los círculos de poder o se mantuvieron en secreto o cambiaron de líderes. Tanto así que los que instauraron e iniciaron la revolución, como Robespierre o Napoleón Bonaparte, terminaron como dictadores. Y como terminan los dictadores, muertos. Esto nos da a entender que con la revolución viene un cambio, pero los pecados del pasado son difíciles de borrar, por no decir que terminan transformando a sus líderes. O mueres como un héroe, o vives lo suficiente para haberte convertido en un villano. El caso es que el mundo cambió después de estos dos actos. Y cuando digo que cambió, es que el mundo tardó casi 300 años hasta que pudimos medio establecer la democracia, no realmente, y donde los derechos humanos comenzaron a ser respetados, tampoco realmente. O sea, en algunas partes, en algunos momentos. Pero en el siglo XX, esta revolución no cejó, y ha llegado aún más lejos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Para empezar, las mujeres que se quedaron en sus países mientras los hombres iban a la guerra, se convirtieron en la masa trabajadora. Y cuando los hombres regresaron a pedir sus antiguos beneficios, o sea, básicamente a que les hicieran sándwiches mientras les pegaban a sus mujeres, pues las mujeres dijeron, nanay. Entonces las mujeres adquirieron la capacidad de votar. Porque sí, aunque los hombres decían que todos somos iguales, Hegel no se refería a las mujeres, diciendo, las mujeres son capaces de la educación, pero no se hacen para actividades que exijan una facultad universal como las ciencias más avanzadas, la filosofía y ciertas formas de producción artística. Pero gracias a que los hombres habían cedido su poder en la Segunda Guerra Mundial, las mujeres pudieron oponerse y así surgieron las primeras feministas. No se espanten por esa palabra, tranquilos. Por otro lado, tras la Segunda Guerra Mundial, los nazis, que son aún considerados como los grandes villanos del último milenio, según los estadounidenses, apresaron a todo aquel que no fuera un güero de rancho,
o sea, negros, gays, judíos y todos los que eran diferentes eran enemigos. Por tanto, una vez que acabó la guerra, estos grupos marginados tuvieron su propia revolución. Los afroamericanos en Estados Unidos aguantaron un rato más la discriminación hasta que se cansaron de sentarse hasta atrás del bus. Los gays se cansaron de ser asesinados en callejones oscuros y los judíos decidieron apoderarse de la economía, para que así se les quite lo nazi a todos. Los años 50 y 60 trajeron una revolución de pensamiento, donde todo eso que papá Marx y tío Descartes comentaron hace 300 años comenzó a tener sentido. La imposición ideológica sobre el ciudadano era impermisible. Si todos somos humanos, todos debemos tener derechos. Y así es como las revoluciones comenzaron a ser cool. En los años 70 no había nada más cool que ser un pandroso que quería la liberación de Cuba, la liberación de las mujeres oprimidas que enseñaban las chichis y la equidad con la gente de piel negra y las personas homosexuales. Ese Freddie Mercury es cool, no lo discriminen. Era radicalmente distinto luchar por los derechos en estos años, porque literalmente podías ir a la cárcel o morir. La revolución tenía significado en cuanto a que para muchas personas su vida estaba en la línea. Y dado que el nuevo centro económico del mundo se situó en Estados Unidos, gran parte de los cambios sociales surgieron en este país. Y pequeña curiosidad, Hollywood, la meca del cine, se encuentra en este país. Y durante sus primeros años, digamos que Hollywood, al igual que todo el mundo, era un poquito racista, homófobo, misógino y culero. Sigue siendo. Solo hace falta ver Birth of a Nation, una película que es el ícono cinematográfico de Estados Unidos, Biblia de cualquier amante del cine creada por D.W. Griffith, llamado el padre de la cinematografía, donde en su obra cumbre tenía blackface, hombres blancos con caras pintadas de negro, y claro, con imagenología de los racistas con gorrito blanco picudo, que no puedo mencionar por su nombre porque me pueden censurar el video. Así es, Papi Griffith era un racista de mierda. Pero con toda la revolución ideológica, Hollywood comenzó a reemplazar estas ideas poco a poco, hasta que en los años 70 comenzó a hacer cine que presentaba personas afroamericanas, personas asiáticas y de otros lugares del mundo. Claro, inicialmente en un tono cliché. Así surgió el cine de explotación, películas que hablaban de crimen, paz y perversiones. Esa fue la primera introducción de diversidad al cine, aunque el morbo pronto transitó a ser más que eso. Por un lado, la minoría se agregó como una parte amistosa, como Eddie Murphy, un cuate chistoso que a todo mundo le da risa. Sin embargo, por otro lado, comenzó a surgir un cine disruptivo que empezó a permear el medio, como el cine de Spike Lee. Entonces Hollywood migró de ser simplemente entretenimiento a ser un escaparate social, una oportunidad de crítica. De los 80 a la actualidad, fue un acto de rebeldía de Hollywood y de los creadores hacer algo distinto, algo que retaba los círculos de poder. Y entonces era cool tener películas como Malcolm X, como Filadelfia, como Las aventuras de Priscilla en el desierto o Thelma and Louise. Pero, ¿qué pasó? ¿Dónde perdimos el camino? ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere. Lo que terminó pasando es que Hollywood abrazó la revolución, al punto donde para ganar un Oscar tenías que interpretar a una mujer negra sufriendo o a un hombre gay con SIDA. Hollywood migró de ser un lugar donde el cine de revolución era apenas permitido a que la revolución ganara y se pusiera de moda. La oposición no dejó de existir, pero dejó de estar en el centro. Pero ¿qué pasa si ya has ganado gran parte de la guerra? Es cierto, no significa que hoy en día no exista la misoginia, la homofobia o el racismo, sino que más bien todo esto se ha hecho silencioso. Así como antes era aceptado que dijeran: con un demonio, estás arruinando el ambiente, maldito maricosas. Ahora llegamos a la era de lo políticamente incorrecto. Y hay que entender que 300 años de lucha para que todos podamos ser más equitativos terminó con un poco de resentimiento. No puedes esclavizar a un grupo de personas 2000 años y luego fingir que todo está bien. Se debe entender que la irritabilidad que existe hacia estos temas es por una lucha donde madres, padres, hermanos, hijos e hijas lucharon y dieron su vida para que ahora tú puedas ver Glee. Digamos que si antes las revoluciones estuvieron cargadas de importancia y peso social, la revolución actual se ve un poco desfondada, pues la mayor parte de las actuales minorías nunca sufrieron como generaciones pasadas. Sin embargo, queda la idea y el conocimiento de que lo que se tiene no fue gratuito, y por tanto viene la indignación en retrospectiva. No es que no me puedas decir negro o maricotas, es que hubo gente que literalmente murió para que todo el contexto detrás de estas palabras dejaran de pesar sobre vidas de muchas personas. Hollywood entonces heredó toda la revolución, pero ahora más que tener un propósito real para ellos o su sociedad, lo entienden a través de la indignación en retrospectiva. Yo me debo de ofender o debo de luchar por lo que vino atrás.
aunque en carne propia no entienda realmente el sufrimiento de generaciones pasadas que sí tenían la soga al cuello. Ahora ves los speeches en los Oscars y los Globos de Oro como si los actores fueran promotores sociales que fueran a cambiar al mundo. They don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right, come up, accept your little award, thank your agent and your God, and off. Como alguien que ha ido muchas veces a Estados Unidos, puedo decir dos cosas. Una es que una gran parte de su sociedad vive en una burbuja. La idea de que le den leche de vaca en un Starbucks es digno de pegarse la mano con cola loca al Starbucks para hacer una revolución. Pero en realidad no tienen ni la más mínima idea de cómo vive el mundo fuera de lo que ellos creen que es América. Y por otro lado, son totalmente hipócritas, incluso con su propia sociedad. Porque quizá ahora el problema no es que acepten a las personas gays, negros, etc., sino que sus ciudadanos mueren en las calles en pobreza por el sistema comercial abusivo que han creado. Gente tirada en la calle perdiendo la cabeza entre sustancias, mientras Leonardo DiCaprio vive a media cuadra y pide que salven a la vaquita marina. Lo que creo que molesta de la inclusión forzada es que es una visión limitada y muy sesgada del impacto social real que pueda tener una película. Es como un parche a una sociedad mundial que aún vive llena de prejuicios y odio, pero que ahora ha aprendido a vivir en silencio sus fantasías más misóginas. Pero bueno, ignorando todo ese contexto social de la inclusión, hay otros factores que influyen bastante para que haya diferentes personas en la pantalla. Les tengo algunos datos. Por ejemplo, ustedes saben que la mayoría de habitantes en Estados Unidos son caucásicos. Sin embargo, en 2021, del 53 al 60% de la audiencia en salas de cine no eran personas caucásicas. Esto quiere decir latinos, asiáticos, afroamericanos, etc. Lo que parece ser es que la tendencia de asistencia a cines no gira en torno al mayor número de población, sino a un sector particular. Es por eso que Hollywood también ha optado por dar más protagonismo a diferentes tipos de personas. Pero entonces, ¿qué está pasando con la gente blanca de Estados Unidos? Probablemente se sientan un poco alienados de cierta manera del entretenimiento y de la política, al punto que necesitaron poner a Donald Trump como presidente para hacer a América grande de nuevo. Es más, no me sorprende que una película como Top Gun Maverick se haya vuelto una de las películas más taquilleras en Estados Unidos. Una película patriotera blanca donde glorifican a la armada, cosas que le maman a los rednecks blancos. Y como se han dado cuenta, los movimientos woke han perdido popularidad. ¿Y cómo no hacerlo si la mayoría de población en Estados Unidos no es una minoría? Por lógica. Ahora la revolución es ir en contra de lo woke. Lo revolucionario es la permanencia de los valores pasados, lo cual es un tanto ilógico. El pasado no siempre fue mejor. Lo que sí fue más racista, más discriminador, más intransigente. Pero también hay que entender que lo que vivimos actualmente de movimientos anti-woke son una respuesta lógica. Ante el golpe revolucionario, donde los derechos avanzaron, los privilegiados perdieron su poder. Y ahora los opresores se creen oprimidos. Aunque la realidad es que ambos bandos ahora se ven totalmente enemistados. Pero ninguno de los dos termina viendo que ni derecha ni izquierda son la respuesta. Ambos han quedado atrapados y cegados por su egoísmo. Yo sufro, yo pienso, yo creo. Mientras las revoluciones pasadas apoyaban al colectivo, parece que ahora las luchas son personales. Quizás es una resaca de la ilustración. Pienso, luego existo. Yo percibo la realidad a partir de mí. El humano es lo más importante. Aunque más bien ahora es, el que más importa soy yo. Yo. A mí me molesta el frío. A mí me da asco la piña. A mí me hace sentir mal este meme. Padre, vives en un ambiente controlado, tuiteando desde un dispositivo touch que se conecta con el espacio y donde puedes comunicarte con quien quieras en cualquier parte del mundo y buscar lo que quieras con dar un clic. Vives probablemente la utopía de cientos de científicos y filósofos que dieron sus vidas para que esto avanzara. Para quejarnos de pura pendejada. La inclusión molesta a veces porque es malentendida. Una cuota a cumplir a cambio de aceptación de un gremio. Aun cuando no se resuelve el problema de raíz y por el otro lado terminen desestimando al resto de personas. La revolución social no se ha detenido, pero ha llegado a un punto donde se ha avanzado tanto que a veces no enfocamos bien la lucha. El machismo, el racismo, la homofobia siguen existiendo. Ya he dicho que darle un premio a una persona afroamericana no borrará los años de esclavitud. Aunque es cierto que evidenciar los problemas ayuda a crear empatía y a concientizar. Por eso es importante la inclusión en las películas. Pero si esta representación viene de una parte omnibulada, cegada y manipuladora, con miras a ganar un premio o un aplauso, no solo será poco efectiva,
sino que tendrá un efecto contrario. Ante toda revolución existe un cambio, pero también surge un duelo al cambio de parte del privilegio. Necesitamos encontrar un punto medio, un verdadero punto de escucha, una verdadera empatía. Dejemos de ser un poco menos yo y seamos un poco más nosotros.